Justicia para los productores es uno de los carteles que se pueden visorar dentro de alrededor de nuestra Ruta 14, y hoy en edición central de noticias tenemos la oportunidad de entrevistar a María Marta, a Luz y a Flavio, quienes son miembros de la Subcomisión de Seguridad de la Sociedad Rural de aquí de Paso de los Libres y alrededores, porque están haciendo un trabajo mancomunado sumamente importante para toda la zona. Así que, gente, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, realmente. Bueno, esta subcomisión, de seguridad dentro de la sociedad rural, ustedes nos comentaban que empezó a funcionar este año. ¿Nos pueden comentar un poquito los motivos que les llevó a formar esta subcomisión dentro de la sociedad rural? Bueno, la situación nos llevó porque es tan grande y tanta la cantidad de delitos que se cometen y la sensación de inseguridad con la que estamos viviendo, que nos unió el espanto. Entonces se creó, siempre la rural pidió seguridad, pidió la creación de la Fiscalía, que se cumpla la ley 5691 del año 2006, y todavía no se ha llevado a cabo. Y bueno, eso nos llevó a unirnos y a crear esta comisión y a ponernos como un objetivo obtener mayor seguridad, obtener la Fiscalía, tener los PRIAR que necesitamos en condiciones edilicias para que puedan trabajar la policía, ¿no? Y sobre todo para poder amparar al productor y al pequeño productor que, por lo que estábamos comentando detrás de cámara, los casos de abigeato, los casos de delincuencia dentro de la zona rural están creciendo cada vez más, ¿no es cierto? Así es. Y acá Flavio te va a saber explicar más cuáles serían los alcances de esta cobertura que le queremos dar al pequeño y mediano productor. Bueno, como dicen, esto comenzó con una necesidad común, que era la de tener un poco más participación de parte de los productores con los agentes de la justicia. O sea, la realidad es que lo que nos estábamos encontrando es que teníamos un espacio que no lo está ocupando el Poder Judicial respecto a la actitud que tiene que tener frente a los delitos. A partir de esto nos empezamos a presentar ante el PRIAR, ante los fiscales, que nos recibieron de muy buen ánimo, y esta participación, que es el inicio de una construcción, de a poquito entiendo yo que va a ir mostrando los resultados. El objetivo básicamente es que se aplique lo que existe en cuanto a la ley, en cuanto a los procedimientos preventivos y en cuanto a los procedimientos que tienen que llevar a una resolución final de un delito. En ese camino estamos. Esperamos que con la participación de la subcomisión y sobre todo los productores, ya sean productores que están asociados a la rural o no, también nos acompañen. Porque el mensaje es que tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir compromiso, tenemos que invertir responsabilidad para que también nos brinden el apoyo de parte de la justicia. Entonces, para pasar un poquito en limpio, hay una ley que se sancionó en el año 2006 que es de la creación de una Fiscalía Rural y ambiental. Esa ley, aquí dentro de Paso de los Libres, no se está cumpliendo. No, nunca fue creada esta Fiscalía, y atañe no solo a delitos de seguridad rural, sino también ambientales, que por ejemplo el caso de los incendios, como hoy te comentábamos, que muchos fueron intencionales, que hemos sufrido este año y años anteriores, también sería competencia de esta Fiscalía. También nos encontramos que esos delitos no tienen el tratamiento adecuado, no tienen un seguimiento, una resolución, aunque sea una multa económica a los actores, y provocan un gran daño a los capitales, a las producciones, ¿no es cierto? Paso de los Libres es un polo forestal importantísimo y bueno, no tenemos protección en ese sentido. Y esta cuestión de los incendios siempre resulta sumamente importante por la época en la que se da. Y mi pregunta es si se hacen las denuncias correspondientes
cuando hay incendios intencionales y qué pasa con esas denuncias que hacen. Se hacen y lamentablemente no tienen un seguimiento, no tienen una continuidad. Entendemos que la justicia está saturada quizás de casos. En este momento nuestros casos son atendidos en la misma fiscalía que atienden un caso de homicidio. Entonces por ahí pasan a un segundo plano, por así decir, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta tanto no consigamos esta Fiscalía Rural, necesitamos articular las funciones de cada uno de los actores que estamos en esta cadena para que las cosas se hagan y lleguen a su destino final, ¿no es cierto? Y en cuanto a los miembros de la sociedad, Flavio comentaba que es importante que no solo los que son miembros hagan las denuncias, sino que aquellos que no son también denuncien. Comenten por qué es importante realizar la denuncia. La denuncia es la manera que nosotros tenemos de informarle al poder de policía por dónde arrancar, en qué condiciones fue realizado el delito, y esto es el primer compromiso. La denuncia tiene que ser no solamente con un objeto de reclamo, sino tratar de brindar toda la información que le permita a la policía armar en contexto cómo fue el delito. Muchas veces también la policía tiene que ir a pedido de la Fiscalía, es decir, el órgano o la persona que determina el curso de la investigación es el fiscal, no la policía. Y la realidad es que la policía, sin la instrucción del fiscal, no puede avanzar. Claro. Entonces este es un primer punto. ¿Por qué? Porque entre la toma de la decisión de un allanamiento, de una investigación, hay mucho tiempo que se pierde entre lo que puede hacer la policía y lo que puede hacer la Fiscalía. Eso es una ventaja que se le da a la persona que comete el delito. Ahí hay un primer punto para analizar si se puede implementar algún protocolo inicial donde la policía tenga cierta libertad o permita dar los primeros pasos en la investigación. Que de parte de la Fiscalía ya lo están analizando para ver si se puede avanzar. El otro detalle es que les pedimos a los productores que cuando hagan una denuncia pidan la constancia de la denuncia. Es obligación de la policía entregarle la constancia de la denuncia. Y esa constancia, si por favor nos pueden acercar a la subcomisión una copia. Esa constancia, además, hay que leerla, chequear que los datos estén bien, que sea el relato, que no sea un copia y pegue. Y una cosa que él estaba hablando recién, por ejemplo, hay solicitudes de allanamiento que han llevado 11 días. Ya imagínate que no queda nada. Entonces, todos esos procedimientos hay que acercar entre policía y fiscalía para que funcionen de una manera más concatenada los actos, para que sea, claro, para que haya una eficiencia en el actuar, ¿no? de la policía y de... Quiero agregar algo que es básico, que es importante que los productores sepan que deben hacer denuncia, no exposición policial, porque muchas veces van y ante la duda o la no saber, terminan haciendo una exposición que no tiene la misma implicancia que una denuncia. Claro. Debe ser una denuncia policial. Muchas veces la misma policía trata de que sea una exposición, ¿no? en algunos casos, entonces es importante que se denuncie de manera adecuada, claro, justamente para ir juntando fuerza y que la subsecretaría también pueda tomar cartas en el asunto en cuanto a esto que se está solicitando, que es tan básico como la seguridad del territorio y la seguridad de la mano de obra que tienen ustedes, ¿no? Entonces, dentro de toda la zona rural hay un gran desamparo por parte de las autoridades. ¿Y cómo afecta esto a la zona rural, a la gente que vive allí? Mira, afecta en muchas áreas, ¿no? Hay un gran impacto psicológico, muchos han abandonado la producción. Ya los hijos no siguen el negocio de los padres, han abandonado, hay muchos campos que están vacíos, que no hay más producción, no hay más producción de ovejas, de lanares, ovinos, porque era un animal demasiado fácil de robar. Ahora, esto no tiene que ver con el robo por el hambre, hay una cosa que también hay que aclarar, que esto es un negocio, un crimen organizado. Es un crimen organizado porque no es la persona que está robando para dar de comer a los hijos, no. Acá se toman pedidos, se distribuyen. Y otro impacto que tiene, que para mí es importantísimo, es la salud pública, porque
los animales que se faenan, nosotros tenemos protocolos de trabajo. Nosotros se desparasita un animal y durante 7 días ese animal no se puede faenar. Se le pone tal toma o tal vacuna, y ese animal tiene un proceso por ahí hasta de 30, 40 días y que no se puede faenar y que se tiene que comunicar si se vende al frigorífico. Todo tiene porque la persona puede intoxicarse. Esto no pasa nada, acá a nadie le importa que la gente está comiendo cualquier cosa. Claro. O sea, yo puedo comer un pedazo de carne más barata y de repente intoxicarme, que creo que es lo más leve que me puede pasar, ¿no? Intoxicarte es lo más leve. En cuanto a los químicos que tienen, exacto, por el protocolo que tienen que exacto, seguir, que tiene que estar vigilado por bromatología, ¿no es cierto? Sí, días para ser expulsado. El proceso de producción de carne, digamos, que tenemos los productores, estamos fiscalizados por los entes regulatorios, SENASA. Hay vacunas, por ejemplo, que uno las coloca y directamente no te permite el sistema emitir una guía para vender esa hacienda. Quedás inhibido para vender, por ejemplo, la vacuna de carbúnculo. Claro, hasta que pasa la cantidad de días, ahí te lo habilitan de nuevo porque ese residuo se lava del organismo. Una persona que va y faena un animal en cualquier estadio de sanitario no sabe eso. Y esa carne se publica incluso en grupos de compraventa, de WhatsApp, de redes sociales, eso lo vemos todos los días. Y bueno, y lo consume la gente. Por eso lo que compran barato les puede costar muy caro a nivel salud. Claro. Todos sabemos, las personas, todos somos adultos y sabemos que todo proceso de producción tiene su costo. Claro. Si a vos vienen y te quieren vender una cámara, un televisor que vale 500 y te lo venden a 200, sabés que algo raro hay detrás. Bueno, la carne no es la excepción. Tiene su proceso, inclusive los productores ni siquiera ponemos el precio de nuestro producto, sí. Estamos sujetos al precio del mercado, entonces es muy difícil que una persona no sepa que está comprando una carne que en cualquier carnicería vale 5.000, claro, la está comprando a un precio, eso no tiene un origen. Claro, cae de maduro. Y en este sentido es importante destacar por ahí el peligro también que viven ustedes, ¿no?, trabajando dentro de la zona rural, porque justamente los tiempos que manejan tanto la persona que comete el delito como ustedes son un poco parecidos, porque ustedes trabajan desde muy muy temprano, que es el horario aproximado en donde el delito se comete, ¿no es cierto? Sí, vivir en el campo hoy es una fuente de riesgos, de llegar, porque vos podés encontrarte gente que está armada, que está matando, está faenando clandestinamente. A la noche se escuchan los tiros y vos estás en tu casa y esa es tu casa. O sea, es una cuestión de la gente que puede pone cámaras y pone esas cosas, pero seguridad, pero realmente cada vez es más angustiante, ¿no? Claro, es más difícil justamente por este desamparo que hay por parte de las autoridades de no tomar cartas en el asunto y realmente hacer lo que corresponde, ¿no? Porque nos está pidiendo que se haga, además, simplemente que se cumpla con esta ley, que se cumpla con los protocolos debidos, porque si hay una denuncia de hurto, de agiato, no puede haber una orden de allanamiento 11 días después, ¿no? Lamentablemente a veces la justicia no acompaña los tiempos reales de los delitos. Inclusive, Bruno, te diría que nosotros, hablando con las autoridades, también detectamos que no se cumplen de la manera que deberían ser, de acuerdo a los procedimientos, desde un allanamiento o la solicitud de un allanamiento, y quedan cosas colgadas, y entonces lo que debería ser en secuencia para llegar a una resolución no se llega porque hay un mal procedimiento de parte de la policía o de parte de la fiscalía, no están todas las acciones tomadas para que el juez pueda tomar una determinación o una decisión. Entonces, evidentemente ahí hay una cuestión interna que debe ser mirada, que debe ser auditada inclusive. La verdad que escuchar de algunos participantes que como me llega el elemento de prueba no es suficiente, no está prolijo o no termina de convencer, bueno, eso es un tema que está en el lado nuestro, no está de parte de la persona que comete el delito. Es decir,
acá, más allá de las proporciones, es muy importante, por supuesto que encontrar al delincuente, pero después es muy importante ser prolijo, cumplir con todo, los elementos de garantía que tengan el debido proceso, pero también es decir, que eso se cumpla para que esa persona que está determinada pueda cumplir con su pena, ¿no? Que en definitiva es lo que ocurre con este delito, que como dicen ellas, es un delito muy violento. O sea, se mató una vaca o se mató un animal, pero el delito en sí mismo tiene una connotación violentísima, porque muchas veces se tira un animal con una carabina, y una carabina, la bala o el proyectil viaja a 1000 metros, entonces también le puede pegar a alguien. Sí, no solo eso, sino que corta un ciclo productivo. Para que vos te des una idea, nuestros campos aquí en la provincia de Corrientes, en su gran mayoría son campos de cría, que quiere decir que somos productores de terneros. Ese ternero es el que se vende, que generalmente se termina de engordar en otros campos de mejor calidad o en feedlots, y eso sí va a consumo, digamos, a carnicería. Pero nosotros somos productores, o sea, nuestra máquina de producir es la vaca. Te faenan un animal, una vaca, te están cortando mínimo 11 años ahí de proceso de trabajo, ¿sí? Exactamente. Ni hablar si esa vaca pertenece a un mejoramiento genético que lleva mucho tiempo. Los ciclos en el campo son muy largos. La gente a veces piensa que es solamente, no sé, criar la vaca y se cría sola. Es un trabajo muy duro el del campo y con ciclos muy largos. Fíjate que para que una vaca, acá el promedio de que una vaca tenga su primera preñez es aproximadamente de 24 meses. Hay lugares donde son campos más duros y ese tiempo se alarga. O sea, 2 años uno tiene que criar un animal que no te produce nada para preñarlo. De ahí hay que esperar 9 meses. Y el costo que tenés durante la creación. La inversión que haces para que en una noche venga sanitario, una persona... los riesgos que nosotros nos manejamos, que trabajamos con la naturaleza, es una fábrica a cielo abierto, nosotros estamos expuestos al clima, a innumerables situaciones que nosotros no manejamos. Tiene un costo hotelero muy importante porque tenés gente para que la cuide, elementos de veterinaria que son de valores extraordinarios, carísimos, que durante muchos años estuvo desacompasado el precio de la carne con los insumos que eran en dólares. Entonces los campos están tienen casi el 70% de gravámenes, o sea, de impuestos. O sea, es una actividad que está sumamente asfixiada, como para que además le agregues los incendios, 13.800 hectáreas en el departamento al 8 de febrero, y además la cadena de abigeato que está así... Que está siendo imparable, ¿no? Imparable. Porque la persona que comete ese delito, después te la encontrás en el súper, caminando con una impunidad que no se puede creer. Absolutamente. Y si bien el abigeato es uno de los delitos que más nos afecta, la inseguridad en general, porque han habido robos a propiedades rurales, desvalijan las propiedades, galpones, juegos de calcha del personal, por ejemplo, completos se los llevan. De esos casos han habido ya varios. Hay un tema, ¿no? La solicitud de la Fiscalía Rural es pertinente, pero no hay que olvidarse que tenemos una policía específica para los delitos rurales. O sea, hay un trabajo de primera línea, que es el de la policía. Entonces, ahí ya tenemos la primera herramienta. Bueno, ¿qué pasa con esa herramienta que no está siendo lo suficientemente efectiva? En el acto de prevención y después en el acto de la resolución junto con el juzgado. Y en cuanto, a mí me llama poderosamente la atención porque Paso de los Libres y sobre todo la sociedad rural recoge un gran grupo de productores. ¿Por qué creen que no se está creando la Fiscalía Rural? Decisión política. Siendo una ley que hace 19 años... No, es una decisión política de cómo se ve a Paso de los Libres en el contexto productivo. Es el cuarto productor de la provincia. Bueno, por eso digo, es un número importante, no somos una ciudad que produce poco.
Entonces creo que esto también debe ser un gran llamado de Bueno, pero atención. el Poder Judicial no le está dando importancia íntegramente a lo que es la justicia en Paso a los Libres, porque la cantidad de fiscales que tenés o la estructura que tenés no es suficiente para todo lo Para que la tiene que población. procesar. Entonces, ahí evidentemente hay un interés que no está siendo captado por parte de quienes deberían. Y hoy estos reclamos, este pedido de justicia hacia los productores, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Hay algún expediente creado o no hay nada? Hay- Expedientes hay muchísimos, digamos, pero en forma personal, cada damnificado se presenta y hace su denuncia. Pero también hay un conglomerado de productores que nos unimos en esto y bueno, nosotros somos de la idea de buscar la solución, más allá del reclamo en sí que también se viene haciendo. Habrás visto carteles en las rutas, en las propiedades de cada productor. Nosotros somos más de hacer que de criticar, entonces bueno, empezamos a golpear puertas, a reunirnos con, por suerte todos nos atendieron con muy buena predisposición y bueno, estamos tratando de encontrar el nexo entre todas las partes y ir allanando un camino para que esto sea en lo posible más resolutivo. Claro, tiene que haber un trabajo mancomunado, no Exacto, tanto de parte exacto. de su equipo, de la policía, de Exacto. la fiscalía, Con toda- de los productores. Con que todas esas denuncien, partes que se hagan- viene haciendo el trabajo que compete a cada uno, ¿no es cierto? Tratando de pulir. En las partes de los procesos podemos trabajar mucho. Podemos mancomunadamente trabajar entre la policía, unificar criterios con fiscalía, con jueces de garantía. Ahora, no podemos nosotros Ejercer. abrir o crear una fiscalía No, rural, ¿no? imposible. Entonces, eso necesitamos el Poder Ejecutivo. Y acá debe llevarse a cabo la creación de la Fiscalía Rural y Ambiental urgente. Tampoco podemos nosotros cambiar, eso lo tiene que hacer el Poder Legislativo, cambiar el tenor de las penas en crímenes de esta naturaleza, ¿no? En delitos de esta naturaleza. Y bueno, Poder Judicial ya se cambiaría si existiera la Fiscalía Claro. Rural y Ambiental, ¿no? Que Ya- se dedicaría exclusivamente. exclusivamente. Tiene código propio, son delitos muy distintos al resto. Claro. Pero de hecho, si se aplicara lo que ya está, ya suma. Claro. Sí. Porque de hecho ha ido gente a prisión con las leyes que están ahora. Pero bueno, en principio que con lo que hay funcionen, porque el tema es que ni lo que hay funciona. Entonces, ahí que nosotros podemos ir a activar, insistir,